Buen día, navegantes de YouTube. Mi nombre es Ángel Grip y este es un video para el canal de YouTube Ciencia del Caos. El objetivo de este canal es explicar varios fenómenos que ocurren en la ciencia económica, dado que la economía es algo que nos interesa a la mayoría de las personas, ya sea en nuestra vida personal, en nuestro día a día o como ciudadanos de un país y de una sociedad. Nos interesa que la economía vaya bien porque en teoría, si la economía de un país va bien, la calidad de vida de sus ciudadanos también irá bien. De hecho, siempre es uno de los principales elementos al querer enfocar que un país es un país desarrollado, es un país próspero, es un país del primer mundo. Es uno de los primeros elementos que se toma en cuenta, que tenga una economía próspera, que tenga una economía creciente, que tenga una economía pujante. Lo que sucede en estas cuestiones, y es uno de los motivos para comenzar a publicar estos videos, es de que la economía, por su misma naturaleza y por sus mismas características, muchas veces es bastante difícil de comprender, lo que ha llevado a que muchas personas consideren que todo lo que sucede en economía es un mero chantaje o es un mero arreglo, o que existen estos grupos de poder que acomodan todas las fechas del tablero para salir siempre los más recompensados de las actividades económicas. A lo largo de los videos que se irán subiendo en este canal de YouTube, se irá comprendiendo que la ciencia económica es muchísimo más complicado que simplemente eso. Comenzando por el mismo origen de la economía, como su padre, el padre de la economía, considerados por muchos, es Adam Smith, con su célebre libro La riqueza de las naciones, escrito en 1776, en donde la economía, o más bien la actividad económica, o más bien la Escuela Clásica de Economía, considera que el ser humano es un ser racional, y en base a esa racionalidad, base a ese razonamiento que todas las personas tenemos, es que vamos tomando, importante mencionar aquí, decisiones que van marcando nuestra economía en lo personal y la economía a gran escala, ¿no? Que sería la macroeconomía, la microeconomía, lo más personal, ¿no? El comercio de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces está esta cuestión de que los seres humanos somos seres razonables, y en base a la información y a los incentivos que tenemos, tomamos decisiones económicas que van marcando precisamente la estructura de una sociedad. Por decir algo, y para ejemplificar esto y que se entienda bien, al momento de buscar un trabajo, una actividad económica que todos tenemos que en algún momento de nuestra vida buscaremos primeramente un trabajo que cubra nuestras necesidades, es decir, que tenga un salario primeramente interesante, con el cual podamos adquirir elementos básicos como alimento, ropa, vivienda, transporte y recreación. En esta cuestión es cuando les menciono que se aplica ese razonamiento que todas las personas tenemos. Una persona no va a ejercer o aceptar un trabajo en donde sienta que su esfuerzo o su tiempo no se ve representado o remunerado en cuestiones económicas. Pero no simplemente reduciendo las cuestiones económicas o de dinero, también una persona puede que escoja un trabajo no tanto por la cuestión económica, sino por la cuestión del tiempo. Por ejemplo, una madre puede escoger un trabajo que a lo mejor no es tan muy bien remunerado económicamente, pero que sí le permita tener tiempo suficiente para pasar con sus hijos y dedicar tiempo a la educación de los mismos. Es por eso que la economía es considerada la ciencia del caos, porque básicamente esta ciencia está conformada y compuesta por las decisiones que las personas tomamos en nuestro día a día, y es precisamente ese comportamiento, esa acción humana la que en la mayoría de los casos es básicamente impredecible, es decir, que no se pueden hacer cálculos precisos para determinar cuáles serán las decisiones que tomará una persona en este sentido, en el sentido económico. Es por eso mismo que algunas escuelas de economía, como la Escuela Austriaca de Economía, no acepta, no permite, o más bien en sus primeros postulados, en su primer desarrollo como Escuela Austriaca de Economía, no consideraban que las cuentas matemáticas, económicas, numéricas fueran de utilidad para establecer o entender el desarrollo de una economía en una sociedad, porque es precisamente las decisiones de las personas que, en base al uso de su razón, de su lógica y de sus intereses personales,
van construyendo la actividad económica. Muchas veces se cree que la economía pues, es construida por los países o por las empresas, que sin duda alguna estos dos elementos pueden ser de gran ayuda a la construcción de la economía, pero realmente la economía está construida por las acciones de los seres humanos, y la economía tiene un objetivo muy interesante que muchas veces no se dice. A veces no lo sé a precisión, pero pudiera ser por estas películas de Hollywood, donde hay un gran tiburón financiero que, moviendo ciertos hilos, alcanza a hacerse millonario de un día para otro, pues cosas que comúnmente no suceden en la vida normal. Se cree que la economía es cuestiones simplemente de dinero, pero no necesariamente el dinero es la cuestión principal de la economía. La cuestión principal de la economía, que es algo muy importante que se tienen que entender, es que busca satisfacer las necesidades de los seres humanos. Ese es el objetivo principal de la economía. ¿Y por qué la economía busca esto? Porque en el planeta en el que vivimos, los seres humanos, todos los seres humanos de ese planeta, tienen una cuestión bastante destacable, y es que los recursos de este planeta, naturales, espaciales, etcétera, son limitados, y los deseos de los seres humanos son infinitos. Es decir, que por una parte las personas, si pudieran, cada vez adquirieran más bienes y servicios y hasta lujos, y por otra parte el planeta Tierra en sus dimensiones cuenta con recursos limitados, los cuales no permiten que todos los seres humanos dispongamos de todos los bienes que deseamos adquirir. Entonces aquí es cuando entra la economía como ciencia que busca administrar esa escasez de recursos para la población, y esta población se va a organizar, se va a establecer en básicamente una estructura económica que mejormente satisfazca esas necesidades económicas que la población demande. Es por eso que muchas veces tenemos esta clase de conflictos políticos entre sistemas económicos, como el más famoso pudiera ser el sistema económico capitalista, en su rivalidad y confrontación contra el sistema económico comunista, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Obviamente todos estos temas se irán abordando uno por uno en diferentes videos, porque cada uno merece su análisis propio y un análisis detallado. Este video es un poco más relajado para dar a entender un poco de lo que se trata de la economía, y con este último punto cierro el video. Y es que el objetivo principal de la economía, y es el objetivo que las personas que ven este video y un servidor aquí presente mientras haga sus videos, es que las personas sean felices. La economía está relacionada directamente con la felicidad del ser humano, y ese debe de ser el objetivo principal que los académicos y los intelectuales en esta área busquen. Buscar cómo la buena administración de los recursos puede llevar a una sociedad más feliz. Sé que puede sonar bastante romántico esto, pero para que se entienda, vuelvo a dar un ejemplo. Si uno tiene que vestir, si uno tiene que comer, si uno tiene un techo en donde vivir, si uno tiene para viajar, para recreacionar, para ir al cine, para poder salir con tus amigos, si uno tiene dinero para poder comprar videojuegos o lo sea que te haga sentir bien, es mucho más fácil o es mucho más probable que uno alcance la felicidad. El problema es que, lo vuelvo a insistir, los recursos y los materiales y los componentes con los cuales una sociedad puede desarrollar su economía para que sus habitantes alcancen esa prosperidad, esos recursos, esos materiales son limitados, y es donde la ciencia económica hace su función de acomodar, organizar, administrar, desarrollar esos factores para alcanzar ese proceso económico. Esta es la introducción a este canal de YouTube. Esa es la idea general que se tiene, y pues bueno, conforme se vayan avanzando en diferentes temas, se irá comprendiendo cada vez que es mejor, se irá entendiendo cada vez mejor qué es la economía, cuál es su propósito y cómo nos afecta nuestra vida diaria, y cómo podemos también, eso es muy importante, cómo podemos aplicar ciertas actividades, ciertas acciones económicas en nuestra vida cotidiana que nos permitan tener una vida pues más llevadera, más remunerable, más satisfactoria en diferentes términos.
y también pues acabar con muchos mitos que se tiene sobre el dinero, que se tiene sobre los bancos, que se tiene sobre los sistemas económicos, para plantearnos cuáles son los verdaderos problemas de nuestra sociedad y cuáles pueden ser las virtuales soluciones para los mismos. Me despido, soy Ángel Grip, nos seguimos viendo.